Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y hoy los acompaño con la importancia especial que trae este 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. América Latina es la región del mundo que en los últimos años se ha levantado con dignidad para denunciar las violencias machistas y buscar que todas las niñas y todas las mujeres podamos existir en un mundo libre de violencias. Pese a nuestros esfuerzos, no solo es esto aún una utopía, sino que la culminación fatal de todas las violencias, el crimen del feminicidio, es un crimen transversal en todos los países. Después de la pandemia y con las presiones financieras cada vez más elevadas para las poblaciones latinas, el asesinato de las mujeres está disparado en los reportes y en varios países hay colectivas feministas que incluso piden una declaratoria de emergencia basada en género. ¿Es esta la solución? Pues lo vamos a ver con nuestras invitadas del día de hoy. En el estudio está Catalina Calderón, quien es directora senior para América Latina y el Caribe de Women's Equality Center, y también nos acompañan vía Skype Gloria Camacho, quien es feminista y experta de Ecuador y vicepresidenta de MESEVI, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana de Violencia contra la Mujer. Y finalmente, Alma Delia Murillo, quien es feminista y escritora mexicana. Ya estoy con ustedes y nuestros televidentes también hacen parte de este debate. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como @France24ES. Y la etiqueta es numeral el debate F24. A mí me encuentran en Twitter como Ángela Go F24. No olviden además que todos nuestros contenidos los pueden encontrar disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también nos pueden sintonizar en TuneIn. Para abrir nuestro cuestionario vamos a empezar con algunos datos que vale la pena aclarar. Son cifras oficiales, sí, pero que muchas veces se alejan de la realidad. Primero, porque no existen registros bajo las mismas mediciones o con la misma rigurosidad en los países. Y segundo, porque aún hoy muchos casos son mal tipificados. Veamos entonces. Los feminicidios en América Latina en el año 2022. México con 947 casos, Colombia con 614, Argentina con 242 y Brasil con 495, solo por citar algunos ejemplos. Además, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, la CEPAL, en este 2021 se registraron 4.473 feminicidios. Esas son nuestras cifras más recientes, pero más allá de las cifras, pues vamos a las causas. Y para eso, pues la bienvenida a las invitadas. Catalina, empiezo con usted que está en el estudio. Hola Ángela, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por acompañarnos otra vez, como lo hacemos casi todos los años en los especiales del Día de la Mujer. ¿Hay que declarar, Catalina, emergencia basada en género en América Latina? Ángela, yo te diría que en emergencia estamos hace una década, yo creo que más inclusive, pero los números en la última década permiten ver que hay una sostenibilidad en ellos y que no están siendo claras las políticas que los estados están teniendo para la prevención real del feminicidio. Ahora, tenemos que recordar que el feminicidio es la manifestación más cruel de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el mundo. Y en la región lo vemos muy fuerte con el aumento no solamente de cifras del feminicidio, sino la falta de reconocimiento del cuidado como trabajo, la falta de la regulación o de determinar la paridad en los esquemas de participación política y de representatividad, en la falta de políticas para asegurar que existan equidades de desarrollo económico entre mujeres y hombres. Las cifras siguen y siguen creciendo. Frente a la emergencia específicamente, aquí lo importante es que hay que decir es que si bien esa declaratoria puede dar un empujón político para algunos de los países que más lejanos están en el marco de mejorar las reglamentaciones, son la implementación enmarcadas en políticas públicas reales las que van a generar la diferencia. El reconocimiento de la crisis será útil para generar incidencia en algunos gobiernos, por ejemplo, como el hondureño, que está discutiendo una ley de violencia, de control de violencias contra las mujeres, que aparentemente no funciona en el Congreso. Y en el estudio que tú mencionabas, vale la pena hacer un zoom sobre este país. Es el país que más mujeres mata por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto es muy importante reconocerlo y ver que esta declaratoria podría tener un efecto más político
pero lo que realmente importará son los mecanismos de política pública que implementen los distintos gobiernos. Los casos de Honduras y de El Salvador son bien interesantes precisamente por la alta prevalencia de este crimen. Finalmente, con todos los factores que usted menciona, estamos hablando del crimen que es el más brutal contra las mujeres después de pasar por todo tipo de vejaciones, abusos, maltratos y violencias machistas. Y bien, voy a trasladar la misma pregunta para Gloria Camacho. La escuchamos. ¿Usted cree que sí es necesario declarar emergencia por violencia de género en América Latina? Sí, buenos días, ¿no? Gracias por la invitación. Sin duda, creo que es absolutamente necesario esta declaratoria de emergencia, porque parecería ser que ya nos hemos acostumbrado cotidianamente a conocer las muertes violentas de mujeres sin que esto digamos, tenga la necesaria atención por parte del Estado, ¿no? Como bien dice la Declaración sobre Femicidio del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén de Pará, del cual participo, el femicidio es la forma más grave, es una expresión de la forma más grave de discriminación y de violencia contra las mujeres, ¿no? Y de ahí y que atenta contra varios derechos humanos, ¿no? Empezando por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad, el derecho a la participación, etcétera, y todos los factores desencadenantes que justifican este hecho que también, como señala la declaración y en el caso del Ecuador, la legislación nacional, responde al ejercicio de relaciones de poder misóginas que colocan a las mujeres en una situación de desventaja. En el caso ecuatoriano, y creo que en toda la región, ¿no es cierto? Yo soy parte en el Ecuador de Fundación Aldea, que es la organización que registra y mapea, la organización de la sociedad civil que registra y mapea los femicidios que ocurren en el país, ¿no? Usted decía al principio que las cifras oficiales no siempre son rigurosas, pero también hay otros motivos por los cuales las cifras subregistran, digamos, los datos oficiales subregistran estos hechos, ¿no? Que tienen que ver con varios aspectos, desde la digamos, los estereotipos de género en los funcionarios judiciales. Digamos, en el caso del Ecuador, hay todo un sistema de registro, pero ese sistema de registro está, digamos, en manos de varias instituciones públicas, pero se basa en los casos que son denunciados, ¿no es cierto? Que se tiene conocimiento que están judicializados y no siempre es así. Y entonces subregistra porque, por ejemplo, ocurre mucho y de ahí la necesidad de emergencia, ¿no es cierto? De que se trata de minimizar para bajar las penas a los agresores, se trata de minimizar para, digamos, no crear alarma o crear un ambiente de inseguridad cuando en los hechos ya estamos viviendo cotidianamente esa inseguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay muchos casos que se no que se tipifican, que se registran como suicidios de las mujeres. Y eso, como sociedad civil, nosotras desde Fundación Aldea hemos ido viendo que hay una serie de casos en que claramente hay indicios de que son femicidios y Mm, casi la certeza de que son femicidios, pero que se coge la versión del agresor y se asumen como suicidios. Entonces, los Gloria, casos le voy a no pedir entran en que la no se adelante mucho al tema porque quisiera que dedicáramos un momento del programa específicamente para hablar de este tema emocional que nos atañen a las mujeres para cometer crímenes y violencia en nuestra contra. Primero quisiera escuchar a Alma Delia Murillo, que también es feminista, escritora mexicana, y su opinión, sí o no a una emergencia basada en género en América Latina. Hola Ángela, muchas gracias. Bueno, la respuesta formal sería sí, por supuesto, estamos en un estado de emergencia, pero por otro lado, en el caso mexicano, es, eh, es desesperanzador y es devastador pensar que se aprueban leyes, tenemos muchas leyes, se reconoce como feminicidio ante las fiscalías, digamos, la tipificación del delito, está la ley Olimpia, la ley Malena, una música a la que quemaron con ácido,
la ley Ingrid, en fin, vamos ganando terreno en términos legales, en términos de verbalización, pero por otro lado, la curva de los feminicidios en México no ha hecho sino dispararse brutalmente. Tú dabas una estadística, la oficial, digamos, arriba de 900 feminicidios el año pasado, pero se registran más de 3,000 muertes, más bien 3,000 asesinatos de mujeres, y es muy posible que muchos de esos asesinatos no se hayan tipificado como feminicidio. A lo que quiero llegar es a que el enorme tema de fondo en el caso mexicano es la impunidad. Más del 90% de los feminicidios permanecen en impunidad, incluso suceden ya feminicidios. Tuvimos uno hace un mes en una ciudad en el país. Dentro de la fiscalía, el feminicida entró y disparó a la que era su mujer y a su suegra. Y tuvimos otro hace poco en un restaurante reconocido en la Ciudad de México a plena luz del día. Estas son señales del altísimo nivel de impunidad que les dice narrativamente, culturalmente, legalmente a los varones violentos que pueden matar y no les va a pasar nada. Entonces, sí al estado de emergencia, pero por otro lado, ¿cómo hacer que eso de verdad contenga esta tragedia brutal que está pasando en México sin que las leyes, en términos de realmente hacer justicia contra los feminicidas, entren en este proceso de transformación? Bueno, esta es una discusión que ha estado durante ya mucho tiempo en las mesas de las feministas y de los colectivos y colectivas por los derechos humanos. Podríamos decir que un paso que se ha dado al frente es que al menos unos 16 países de la región latinoamericana han tipificado el feminicidio y lo han diferenciado de lo que es un homicidio. Sin embargo, si uno lo mira a un nivel global, pues es poco, porque además la tipificación no garantiza la persecución del delito, Catalina. Así es. Y Ángela, volviendo un poco al estudio que habías mencionado de la CEPAL y recogiendo los comentarios de Alma y de Gloria hace un momento, hay que reconocer algo. Según ese estudio de la CEPAL, en la región, durante el año 2021, se reportaron 81,000 muertes violentas de niñas y mujeres, de las cuales 45,000 fueron perpetradas por un familiar o por su pareja. Y ahí entramos a hablar de esos detalles de la tipificación. Cada país ha definido feminicidio con algunas diferencias legales. Y por supuesto está todo el proceso administrativo que mencionaba Gloria, como en esas matices que tienen los funcionarios de justicia en realmente tipificarlo en el documento. Yo creo que estamos frente a un subregistro impresionante en toda la región. Lo vemos, conocemos los casos, identificamos además cómo las fallas estatales nos empujan historias de mujeres que han denunciado, que han utilizado las herramientas o las rutas de protección y de prevención, de pedido de ayuda y no funcionan. Y cuando el Estado voltea a ver es sencillamente para decir, ay sí, fue un feminicidio, ay sí, la mataron, y empieza a ver la discusión un poco frente a esas características propias del comportamiento de la mujer, las narrativas machistas que existen en los diferentes espacios en donde estos temas son discutidos o estos foros. Creo que vale la pena aquí decir para el reconocimiento de la necesidad que se tomen medidas certeras, más allá que la sola tipificación. Por supuesto, ese es un primer paso en la implementación de políticas de prevención, de protección y, por supuesto, de castigo a los feminicidas. Tú mencionabas un poquito qué pasa te mencionamos ahorita Honduras. Quiero también traer a la mesa República Dominicana, que es nuestro segundo país con las tasas más altas por cada 100,000 habitantes. Y vecino de Haití, además. Y vecino de Haití. República Dominicana lleva los últimos tal vez 10 años discutiendo un nuevo Código Penal. Están en este momento discutiéndolo. El Senado ha aprobado una versión del Código Penal que es absolutamente terrible para las mujeres dominicanas, que sufren muchísimo las violencias machistas. Por ejemplo, disminuye penas de feminicidios. Claro, porque además es que se enfrenta, y eso está pasando también en países como Colombia, el gobierno o los gobiernos, a la crisis carcelaria, y la manera es hacer que los delitos sean excarcelables. Y aquí pues salen premiados los feminicidas y muchos otros delincuentes. Quisiera recoger cómo se trata la emocionalidad de las mujeres y se utiliza, bueno, esta supuesta emocionalidad que sufrimos las mujeres y somos utilizadas de esta manera para ser criminalizadas en vez de ser protegidas. Y quiero preguntárselo a usted, Gloria, porque usted me estaba hablando de que muchas veces
lo primero que se piensa cuando se encuentra una mujer muerta en condiciones de violencia, se dice que se suicidó. Y no hay investigaciones para que esto sea demostrado. En decenas de casos que hemos visto en el último año a lo largo de América Latina, son los padres, los amigos, la gente cercana, las organizaciones activistas, las que hacen el esfuerzo de hacer investigaciones independientes y con esos datos salen a los medios y ahí sí las autoridades judiciales y los gobiernos revisan si habrá que investigar que tal vez no fue un feminicidio y tal vez no fue este título horrible que todavía se utiliza del llamado crimen pasional. Así es. En realidad, yo quisiera decir también, en respecto, comparto lo que dijo Catalina, ¿no? Tenemos suficientes, y eso en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará también hemos discutido. Digamos, en términos de marcos jurídicos hemos avanzado enormemente, ¿no? En términos de leyes específicas de segunda generación. El tema es que necesitamos que esas leyes se apliquen verdaderamente y que el Estado no acabe siendo de alguna manera, ¿no es cierto?, también un perpetrador de estos femicidios, como dice también la declaración sobre femicidio del MECSEBI, ¿no es cierto?, que no acabe siendo perpetrada, tolerada por el Estado y sus agentes por acción o por omisión. Entonces, hay el protocolo interamericano. En el Ecuador tenemos también un protocolo interno de la Fiscalía General del Estado en que se dispone que toda muerte violenta de mujeres sea tipificada inicialmente como femicidio y en caso de comprobarse que no es, entonces se va descartando esos casos, Y no pero al revés como ocurre se hace siempre. exacto, ocurre exactamente lo contrario y esa es, por ejemplo, una demanda que si tenemos una declaración de emergencia, el Estado tiene o los estados tienen que empezar a actuar para exigir al sistema judicial para no omitir, digamos, un posicionamiento frente a esta realidad que va creciendo enormemente en el Ecuador y en el mundo. Los casos de suicidio ya ni siquiera entran para investigación y generalmente son los propios agresores, cuando son personas cercanas a la víctima, que simulan. En el Ecuador hemos tenido increíbles casos en el último año, desde un fiscal que la chica aparece muerta con un alambre de televisión en un hotel y se suicidó, o otras jóvenes en que aparecen suicidadas con una bufanda, o sea, que se tiró por una ventana de 45 grados, que es imposible, etcétera. Entonces, hay, digamos, una complicidad también de la sociedad civil para ocultar esto. Y por supuesto del Estado, y de ahí la necesidad de la emergencia, de no seguir en la impunidad. En el caso ecuatoriano hemos registrado, incluso el Consejo de la Judicatura ha registrado que hay un número importante de delitos que siguen siendo tipificados. Por ejemplo, violación con muerte es un delito. Eso a todas luces es un femicidio. Hay casos en que están tipificados como homicidios y no son pocos, o como asesinatos, y el perpetrador es la pareja sentimental de la víctima. Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, todavía prevalecen estereotipos de género, concepciones tradicionales y un tema que tal vez para hablarlo más adelante, que es importante y creo que es en toda la región, el incremento de las muertes de mujeres en manos de las bandas delincuenciales o en contextos de narcotráfico. Hay todo un debate en la red, ¿no es cierto?, interamericana sobre estos temas, sobre cómo vamos a nombrarlos, porque también son femicidios, porque las mujeres están siendo utilizadas como botines de guerra de las bandas, pandillas, etcétera. Entonces hay mucho que hacer y que amerita una emergencia No. para una actuación más firme y urgente por parte de los Y estados. muchísimo que decir. Por un lado,
creo que podemos estar al menos con las invitadas de acuerdo en que toda muerte violenta de una mujer ya cumple las condiciones para ser al menos investigada como un feminicidio, y ahí a todas luces están fallando los gobiernos y los estados en América Latina, y eso que no estamos hablando del resto del mundo. Ahora, también Gloria pone dos temas sobre la mesa. Primero, que las autoridades están en el delito, están involucradas en los delitos de feminicidio, pero además las autoridades no trabajan para perseguir a los feminicidas. Y aquí quiero irme con un dato para nuestra invitada Almadelia desde México, porque, bueno, hay que agarrarlo de todas maneras con pinzas, pero los datos oficiales nos dicen que solamente 1 de cada 5 feminicidios son tipificados como tal. Una cifra que además bien podría replicarse en otras naciones latinas, si no en todas, o incluso ser más alta. ¿Por qué aún les cuesta tanto a las autoridades judiciales y tanto a la policía reconocer que una mujer está siendo asesinada por violencia machista? Y México, además, es un caso particular, no porque sea diferente de los otros, al final es feminicidio en toda la región, pero es que las noticias de feminicidio que llegan de México son constantes, virales, y también tienen esta característica de que son mal tipificadas hasta que se genera un escándalo público alrededor, pues, de las muertes de estas mujeres. Sí, Ángela, yo pensaba ahora, mientras estamos teniendo esta conversación, desde que México se volvió, digamos, un referente en el mundo por las mal llamadas muertas de Juárez, que no son muertas, fueron asesinadas. Eso tiene más de 30 años. Y lo que sucedió en el país es que, así lo decimos, ¿no? Todo México se juarizó, todo México se volvió Ciudad Juárez. Hoy el Estado de México, que es el lugar además donde yo nací y crecí, vecino a la Ciudad de México, es el lugar más peligroso del mundo para ser mujer. Lo que ha pasado, yo creo, particularmente en el caso mexicano, es uno, la militarización de las calles y de los espacios públicos. Desde más o menos 2006-2008, el ejército que se mandó precisamente a Juárez para supuestamente contener esta violencia no hizo sino exacerbarla, porque poner al ejército de hombres armados en un estado de emergencia, pues lo único que propicia es más violencia contra las mujeres. Hay un caso emblemático, el Hotel Verde en Ciudad Juárez. Era un hotel donde se secuestraba y esclavizaba sexualmente a las chicas para luego asesinarlas. Los clientes del Hotel Verde eran militares, eran miembros del ejército, ¿no? Eso se ha venido replicando a lo largo de décadas en el país. Entonces, las fiscalías, las policías, la llamada Guardia Nacional o el ejército son parte de esta violencia contra las mujeres. Por eso se vuelve tan difícil y hay tanta resistencia. Por otro lado, el nivel de precariedad en el que operan las fiscalías, no pueden hacer pruebas, no pueden hacer levantamientos. Hay un importante número de feminicidios en México que ocurren en contextos de infinita pobreza, de mucha precarización. Y es difícil para las familias, las madres a veces aprenden a leer para poder, es decir, se alfabetizan para poder leer el expediente de sus hijas asesinadas, ¿no? Entonces, la respuesta es compleja porque es una serie de factores y sin embargo muchos de ellos, los más importantes, sí apuntan al Estado como corresponsable de la crisis en la que estamos. Las cifras evidentemente están disparadas en los países. Catalina, Gloria y Alma, lo veíamos en las cifras del inicio del programa, pero además solamente basta con prender un televisor y ver noticias, o abrir un periódico para ver la cantidad de asesinatos todos los días de niñas y de mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Ahora, Catalina, regreso a usted. Si la cifra de feminicidios está disparada, eso no nos está diciendo que lo que está disparado es la violencia contra las mujeres, todas las formas de violencia, y a eso no le estamos prestando atención, porque aquí se está hablando de un gran avance a la hora de judicializar, digamos, el feminicidio, aunque no sea efectivo, pero bueno, ya está al menos en el papel. Pero ¿qué pasa con él antes de que se cometa el feminicidio? Absolutamente, Ángela. Decíamos hace un momento, y lo decía Gloria también frente a la declaratoria, el feminicidio es la culminación de las formas de violencia, la culminación más extrema, es la manifestación más grave de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe. O sea, es la culmine, la acción culmine. Pero entonces, solo para que valga y solo para que sea reconocida la violencia contra las mujeres, ¿es porque estamos hablando de feminicidio? Claro que no. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una mujer para llegar a ser
asesinada por una persona por el hecho de ser mujer. En muchos casos suele ser su pareja, cuánto tiempo tuvo que vivir en condiciones de violencia doméstica, en condiciones de violencia sexual, en condiciones de violencia económica. Y entonces esto nos basa un 3 pasitos más, ¿sí? ¿Por qué las mujeres quedan en espacios en donde se les violenta? En muchos casos es por digamos, la precariedad en la que viven. La disparidad en el desarrollo económico es un factor importante por el cual las mujeres se quedan en entornos violentos, sobre todo mujeres que ya son madres y que no solamente trata de su supervivencia, sino de sus hijos. Pasa también por la falta de reconocimiento de las labores de cuidado como trabajo y que sean reconocidas como tal por legislaciones. Falta también, entonces, ¿por qué no son reconocidas? Porque no tenemos suficientes mujeres que reconocen estas realidades en los espacios de toma de decisión, y hablamos de paridad. Es decir, podemos transitar por todos los aspectos de la vida de una mujer y las discusiones que solemos tener los 8 de marzo, pero que nos merecemos tener todos los días del año, y es las condiciones especiales que hace que las mujeres hoy en la sociedad, en 2023, tengamos una condición de inequidad frente a los hombres. Hablamos inclusive de educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, acceso a aborto legal y seguro en los países. Seguro se ha avanzado, pero ¿es suficiente? No. ¿Y cómo lo vemos? Con las cifras que estamos analizando hoy, pero sobre todo con la desidia estatal en la implementación de políticas públicas que sean efectivas en la protección y la prevención. Y la prevención está amarrada al desarrollo de todos estos puntos o áreas de las políticas públicas en un país. Por supuesto, existen espacios regionales que están impulsando estas conversaciones, pero no podemos parar. Y creo que el llamado para volver nuevamente a lo que nos motiva esta conversación, al reconocimiento de esta crisis, es a insistir a que este tema debe estar en la agenda de los espacios regionales, pero también de los gobiernos, y que no podemos cesar mañana, pasado mañana. Esto es un tema de todos los días, y no solamente el 8 de marzo o el 25 de noviembre es que nos convoque esta conversación. Esta es una realidad que está afectando a todos nuestros países. Todos los días nos queman, nos empalan, nos violan, nos tiran de grandes alturas, nos ahogan. La cantidad de crímenes violentos que cometen contra nosotras y contra nuestras niñas pues son casi innombrables. Y sin embargo, a mis invitadas les digo, pues estamos todas altamente acostumbradas a leer esto en las noticias y a normalizarlo, como si fuera normal que una persona como nosotras estuviera en esas condiciones y violentada de esa manera. También es muy normal esta crianza heteronormativa que nos están dando desde que somos unas pequeñas niñas, ¿no? Entonces, tenemos que ser además buenas víctimas. ¿Usted qué opina de eso, Gloria? Porque desde que somos niñas, entonces somos enseñadas a cubrir nuestro cuerpo, a no buscar respuesta cuando hay acoso, por ejemplo, situaciones de acoso callejero o en nuestra familia, a no defendernos, a vivir en un ambiente que es acosador en sí mismo, pero nadie les enseña a los niños a no ser violadores y feminicidas. Así es, efectivamente, desgraciadamente la sociedad sigue transmitiendo estos estereotipos tradicionales, ¿no? Sobre mujeres y hombres, sobre lo considerado femenino y masculino, y estableciendo sobre todo relaciones desiguales de poder que son las que sustentan la violencia, ¿no? Y nos enseña, por ejemplo, vivimos ciudades, digamos, ciudades, países y familias y colegios y lugares de trabajo muy jerárquicos, muy autoritarios, y no hay prácticas, por ejemplo, de resolución de conflictos que no sean por la vía violenta, ¿no? En general, yo me atrevería a decir, ¿no? Que es un problema estructural en donde las mujeres pues hemos sido colocadas en una situación de enorme desventaja que atenta contra nuestros derechos básicos y fundamentales, ¿no? En ese sentido es indispensable
realmente cambiar esos patrones socioculturales que siguen colocando a la mujer como una persona, digamos, que tiene que cumplir ciertos roles, no solo de cuidado, sino de sumisión, de obediencia, de aceptación, digamos, de la palabra del jefe de hogar, de la autoridad masculina, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. Y me gustaría también comentar que retomando un poco lo que hablaba también Catalina, ¿no es cierto? Las responsabilidades del Estado en esto son múltiples. En el caso del Ecuador, por ejemplo, hay un porcentaje alto de mujeres que fueron, digamos, que les arrebataron la vida a través de un femicidio, que ya habían denunciado violencia, que contaban con medidas de protección, con una boleta de auxilio. Y eso no fue suficiente para evitar. Entonces, el Estado no está garantizando, por ejemplo, lo que manda la ley, que no es solo prevención, atención, sino la protección de las mujeres en situación de riesgo. Más aún si sabemos que una mujer llega a denunciar después de que ha vivido una violencia sistemática, después de que ya se han reiterado estas situaciones cuando se trata de alguien de su entorno familiar, su entorno laboral o educativo, etcétera. Y entonces el Estado emite estas boletas de auxilio o estas órdenes de no acercamiento al agresor, pero si no da seguimiento, si no monitorea, si no exige, está contribuyendo a la impunidad y colocando a esa mujer en una situación de mayor riesgo. Tampoco cumple con su mandato de reparación a las víctimas, por ejemplo, a los hijos de las mujeres que han sufrido, digamos que han sido eh, eh, que han perdido su vida por un femicidio, digamos, ¿no? Entonces las abuelas o quien se hace cargo, mm, a nadie le importa. Entonces hay una indolencia del Estado frente a eso. Hay una serie de dificultades, digamos, que nos llaman a pensar, y reitero, volviendo al tema un poco del debate, ¿no es cierto que requerimos de una acción frente a una emergencia, frente a un desastre como el que estábamos viviendo las mujeres, ¿no es cierto? Como se hace frente a un desastre natural, donde se activan, donde se emprende una cruzada nacional para enfrentar este gravísimo problema que no solo está quitando la vida a las mujeres, que hay eh, eh, miles de niños, de niñas que están perdiendo a su madre, casi siempre también a su padre cuando se trata de la pareja, sea porque va preso, sea porque se suicida, sea porque está prófugo. Entonces, estamos hablando de un tema que amerita una respuesta y ahí me parece muy oportuno lo que decía Catalina, ¿no? O Alma, creo que era, digamos, de que no necesitamos la militarización cuando estamos hablando de emergencia, no estamos hablando de incrementar las armas, de que todo el mundo pueda usar armas, de que los militares vayan a las calles, la policía, etcétera. No es cierto, sino que estamos hablando de un Estado que asuma realmente la protección, que tenga más casas de acogida, centros de apoyos, que brinde oportunidades a las mujeres para su reinserción laboral, para cambiarse de domicilio y todo lo que se requiere para evitar que una mujer que ya ha sufrido violencia acabe perdiendo su En vida por fin, este motivo. que lo que se pide es lo básico, ¿no? Ser protegidas. Ya nos quedan solamente 4 minutos de programa. Esto se va a toda marcha. Hay un tema que quisiera tocar y para eso voy a interpelar a Alma, y es que estos sistemas heteronormativos no perdonan a las mujeres por existir libremente, mucho menos perdonan a las mujeres diversas o a las mujeres trans. Sí, este mandato milenario de cómo ser mujer se centra particularmente en el cuerpo. El cuerpo de las mujeres es territorio de la mirada masculina. Desde el punto de vista médico, legal, psiquiátrico, nos han ellos dicho siempre cómo es ser mujer, en qué cuerpo y de qué manera. Y esto que ha estado sucediendo con las comunidades LGBT y las mujeres trans que tienen que dar esta doble batalla, ¿no? Por sus derechos como mujeres y además por no ser doblemente violentadas por pertenecer a esta comunidad. En el caso de México,
es también un motivo de conflicto, es también un motivo de crisis. Y sin embargo, como yo siempre digo, a ver, yo quiero igualdad y derecho a la libertad y no tener miedo de salir a la calle y poder decidir sobre mi cuerpo y que me paguen por mi trabajo, no porque soy mujer, sino porque soy un ser humano. Creo que eso tendría que ser algo que recuperar, ya que el humanismo nos olvidó, nos traicionó y nos quitó derechos, y ya que la iglesia nos olvidó y nos traicionó y nos quitó derechos, no olvidemos, aunque hoy sea 2023, que lo único que estamos pidiendo es eso. Bueno, ya que nos acercamos al cierre, Catalina, tenemos tiempo para una última intervención. Yo aquí le quiero pedir pues, su conclusión después de todo lo que hemos conversado. Ángela, creo que la conclusión aquí es poner de presente una preocupación importante. Y es un poco, me parece muy al lugar la intervención de Alma. Al final del día, hoy, 8 de marzo, es un día de conmemoración de la lucha permanente que han tenido las mujeres por ser reconocidas, porque sus derechos además sean protegidos y de alguna manera se ha visto avances. Es gracias a esa lucha que hoy nosotras estamos pudiendo tener esta conversación. Es gracias a esa lucha que tú tienes un lugar en un puesto de comunicación. Es gracias a esa lucha que podemos votar. Es gracias a esa lucha que podemos participar, que podemos heredar, que podemos educarnos. Pero no es suficiente. Y hoy creo que no debería ser una lucha de las mujeres, sino una lucha de la sociedad. Un clamor general, porque al final del día todos tenemos una madre, hijas, hermanas, amigas, mujeres que nos importan. Y es en honor a ellas que tenemos que ponernos la camiseta, no solamente por hacer los pedidos al Estado que debe hacer, que debe cumplir para cerrar la brecha, sino también, y este es un punto frente al que tú tocabas, a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, eso es muy clave para generar cambios culturales. Al final de toda esta conversación, gracias a Catalina Calderón, a Gloria Camacho y también a Almadelia Murillo por acompañarnos en este episodio de El Debate. La gran conclusión, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Eso es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos por su sintonía. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Gracias a ustedes por vernos. Nos queremos vivas y ni una menos.